Leyendas, la maldición que cae sobre Gotham debería salir el 28 de marzo, pero como se está volviendo costumbre se filtró, la empecé a ver el 20 de marzo, así que bueno, vamos a hacer esta revisión con calma esta semana, no estoy seguro cuándo subiremos el video, pero bien, arranquemos con el resumen y después con la opinión de la nueva película animada de DC. Empezamos en lo más frío, como en un polo todo llevado, con muchos muertos. Vemos que Bruce Wayne y Dick Grayson están revisando. Dick encontró el diario del profesor Cobblepot, contando cómo se fue dando el desastre día a día. Bruce por allá nota a un Cobblepot transformado. Llega a una cueva donde se encuentra un tipo muy frío llamado Grendon, también parte de la tripulación, y estaba tratando de sacar algo del hielo. Hay un discurso de que algo viene, y esto que viene, bueno, lastima a Bruce. El tipo no tiene ojos, pero hay pingüinos que tienen ojos de sobra. Bruce los ataca, hay un tentáculo que se le mete al tal Grendon, pero Bruce derriba a todos. Por acá suena una radio en el barco, y aquí, aunque ya lo sabíamos, va nuestra primera confirmación de que debemos estar por allá en la década de los 20, o sea, de 1920, porque actualmente estamos en los 20. En fin, allí está Kaylee Kane. Si revisamos bien el nombre, sería como Cassandra Cain. Si vas a los cómics sabrás que es de la Batifamilia. Pero la cosa es que Bruce decidió volar, estallar todo y dar por perdido a Cobblepot. Se van en el barco, todos muy familiares e investigativos. También está Sanjay, le dicen J-Toad, que si lo leemos sería como J-Toad, Jason Toad, ok, ya saben. Todos son protegidos de Bruce. ¿Se podía meter una adaptación de Tim? Sí, pero solo pocos, recordamos a Drake. También está Alfred, ahí va este tipo Grendon capturado, que dice que llegará la maldición. Al llegar a Gotham, Sanjay será el encargado de cuidar a Grendon en el barco. Bruce recuerda a sus padres muertos por un tipo, a cuchillo y golpes. Gotham está llevado. Se besó el contrabando de licor. Llegan a la mansión. Lucius Fox habla de arreglos. No les gusta nombrar la cueva. Parece que están estrenando mansión. Por cierto, Oliver Queen invitó a cenar y tomar a Bruce. Y se encuentran un muerto. La narración de la película es re buena. Van pasando cosas súper creepy que los aterran, pero uno no sabe si esto muestra cierta normalidad en su vida. Bruce oye una voz desde el muerto como que es Lamstrong. Encima por la noche llega Jason Blood, diciéndole que todo esto está envuelto en cosas de espíritus, que para Blood es visible lo que para otros es invisible. Habla de un espíritu en llamas y otro con murciélagos. Bruce hasta se burla, terminan peleando y ese tipo se envuelve en un demonio de llamas y escapa. Por allá están cenando con un Oliver bastante ebrio, es como si fuera un cazador, aunque nada de animales reales en las paredes. También está Harvey Dent, que busca ser alcalde. Hablan acerca de Kirk Lamstrong, un científico y espiritista obsesionado con murciélagos. Decía que le hablaban. Bruce pide pistas. Oli está muy llevado, así que los chicos se quedarán cuidándolo. Oli tiene ese trauma de los pecados de su padre y dice que lamenta lo de Bruce. Sanjay, por cierto, ve a Grendon cada vez más frío, él lo encierra más. Ahora Batman anda por los tejados y enfrenta incluso a policías para seguir las pistas entre libros y círculos endemoniados. La tecnología usada es genial. Batman encuentra un libro del Lamstrong, cuenta su ciencia y magia loca, cómo hablaba con murciélagos, por qué viene una vaina con tentáculos, un mal, dos cosas para resaltar de lo que leyó: el culto a Ghoul y el testamento de Ghoul. Eso lo debería tener el profesor Cobblepot. Entonces Batman llama a una universidad, tiene que pegarse de los cables del teléfono y le pregunta al señor encargado de los libros, tal vez un bibliotecario, si tiene el testamento. El tipo lo niega todo, pero Bats lo está viendo de lejos y sí estaba el libro, y preciso llega Talia. Le mete algo al señor de los libros, ahí llega Batman, pero el señor de los libros se vuelve un demonio y hay pelea de Batman contra un demonio. Talia se lleva el libro, hay mega pelea, pero Batman está muy encartado hasta que llega Blood, como el demonio Etrigan, y lo salva. Dice estar dispuesto a sacrificarse para que Batman recupere el libro. Bueno, allá se destruyen, Batman alcanza a Talia, hay que detener el culto de Ghoul, ella parece que es la última de ese culto, discutan por el libro de lo que busca el uno y lo que busca el otro, y esta vieja dice que en 812 años se han hecho amigos, y sale tremendo cocodrilo, Croc. Talia logra escapar y Batman, después de haberse perdido, debe hacer lo mismo, apareciéndole en una ventana a Alfred. Le balbucea de una criatura mutante que digamos deben rastrear. Olivier y Kaylee ven el
el barco Wayne congelado en la costa de Gotham. La policía los detiene, pero Dick se vuela y se pasa en un bote hasta el barco. Allí encontró a Sanjay congelado y muerto. Brandon se ríe y encima llega el lagarto. Ollie, Jim y compañía van hacia el barco y además de Sanjay encuentran muerto a Dick. Eso es muy duro para Kaylee. Ollie le dice que lo pagarán. Está genial. Aprovecho para pedirles que se suscriban, dejen un like, comenten qué les parece hasta aquí. Vamos, prosigamos con la historia. El nuevo demonio le lleva a Talia un frasco para Etrigan y se va por un círculo del infierno y abre en otra urna, hechizo, remolino, y ahí llega Ra's al Ghul, una nueva versión, diferente. Bruce supone que Talia está en los túneles y encima llega Alfred con un libro de vainas oscuras. Bruce busca explicaciones racionales y en el libro encuentra cosas de Ra's al Ghul y de una criatura a la que le sirve, Ayok-Sotah, y que podrían ubicarlo en el mausoleo de las serpientes. Ra's está ahí, quiere sacar al Ayok-Sotah. Grendon y el cocodrilo también están por ahí. El jefe Gordon le da a Alfred la noticia de los protegidos muertos mientras Batman está en las alcantarillas. Ra's y Talia están rezando. Batman los interrumpe, Talia lo enfrenta, también por ahí está Croc. Batman lucha con todos, Ra's sigue en su rezadera y por ahí vemos que está el frasco donde parece que está atrapado Etrigan. Batman detiene a Talia, amenaza a Ra's, pero el encartado realmente es Batman. El ritual ya se hizo y nos llenamos de serpientes y lagarticos. Batman cae a un pozo y Gotham se llena de reptiles. Esto Harvey lo vuelve parte de su campaña a la alcaldía. De alguna forma Batman se salva y llega a la ciudad. Recuerda el campanario donde fue tras la muerte de sus padres y los murciélagos, y una voz diciéndole que él tendría la marca de la locura. Hablan del mal y que solo lo pueden detener el murciélago, o sea, solo puedes detenerlo tú. Alfred encuentra a Batman. Los malos están escuchando la radio donde anuncian a Harvey como alcalde. Ra's dice que Dent será la puerta. Grendon el frío quiere ser él y por alegar, se muere y le sale como una matica. Sale una fémina, una enviada de Ayok-Sotah, la llamaremos Pam para no confundirnos. Batman está traumado. Alfred y Lucius dicen que tal vez deberían ir por Hugo en Arkham Strange. Kylie está re mal. Pam llega a felicitar a Harvey y algo le unta. Kylie encuentra a Oliver vestido como caballero. Dice que defenderá a Gotham, que por un pecado de sus ancestros, que su familia fue culpable incluso de lo de Bruce. Ahí me enredé de momento. Básicamente es un caballero y sus flechas están benditas por San Sebastián. Batman tiene el cadáver de Armstrong. Debe aceptar que el murciélago es la salvación. Kylie también trata de apoyar a Batman. Harvey se está enfermando, la mitad de su cuerpo. Oliver solo reza. Varias cositas de aquí. Y de pronto, ante Oliver llega Pam, criatura planta, re creepy. La pelea es fuerte y él se vuela con ella, o sea, explotan, se sacrifica. Kai y Batman llegan y él reconoce ahí, ya todo moribundo, con las flechas de San Sebastián. Le da las flechas a Batman, le dice Bruce, reconociendo que su padre cometió el delito de los Wayne, y le da el cuchillo. Batman lo tranquiliza diciéndole que todo lo que importa es que él es un buen hombre. Tenemos ya a Harvey medio desfigurado, pidiendo morirse, y Talia se lo lleva. Wayne entierra a sus protegidos. Muchas dudas, muchos miedos, muchas ojeras. Gotham está jodida. Jim llega, le dice que su hija Bárbara lo está buscando, es a la que llaman Oráculo. Obviamente en este contexto el Oráculo es otra cosa re diferente a la que conocemos. Bruce está en la cueva armándose con las flechas, el cuchillo. Alfred está preocupado, pero Bruce ha aceptado que esto es lo que debe hacer y que no hay tiempo. Y por cosas de tiempo, Alfred demuestra el carro, el Batmóvil, y se despide de él diciéndole hijo, aunque el otro solo le diga a Alfred. Batman se va en el carro al asilo Arkham, donde encuentra a Oráculo en una silla de ruedas y con un aparato que le ayuda a hablar. Es muy espiritista, le hace preguntas y sobre todo el por qué un murciélago. Él dice lo de siempre, porque quiere causar miedo y eso, pero hay otro por qué. Le hace un hechizo y como un niño, Bruce encuentra a su padre, zombie. Dice que nació en 1585. Llegaron a colonizar lo que sería Gotham, pero todo fue duro, estaban muriendo. Y entonces llegó Cobblepot y con un Armstrong y Henry Quinn siguieron a Cobblepot. Encontraron un libro maligno, el del testamento, siguieron este libro y sus ritos y todo empezó a prosperar. Todo era chévere. Pero siglos después llegó un espíritu maligno y le fregó la vida a los cuatro. El zombie cada vez más esqueleto le dice a Bruce que puede salvarlo o algo así. En fin, ya sabemos qué pasó. Bárbara descansa y Batman se va agradecido. Por allá llega un círculo de hechizos y se hechiza. Bueno, es tiempo de Ayok-Sotah y solo lo puede enfrentar
el murciélago si está listo para ser uno de ellos. Y ahí está esa cosa en la ciudad. Batman llega y está Harvey como que de la mitad deformada, surge una entrada, lo reconoce. Y en un principio Batman se enfrenta a un cadáver de Oliver y una deformación de sus chicos perdidos. Las flechas de San Sebastián ayudan a Batman, aunque le duele mucho. Pateales el trasero, le dice Oli cayendo. Raz le sigue rezando a Yoxota. Talia ve llegar a Batman y hay un enfrentamiento. Ella ahí con sus magias, pero Batman la elimina. Y queda Raz, que le indica a Batman que él no alcanza a comprender lo que está sucediendo. Ya viene esa vaina. Batman acuchilla a Raz, pero él dice que la cosa está lista y que ahora él es eso. Y lo que viene es Cthulhu. Vaya sorpresa. Ahora doblega a Batman, la luna se llena de sangre, yo creo que tenemos un cameo de Ken Lane y entonces Batman empieza a reflexionar, no puede escapar de sus ancestros, pero ¿por qué el murciélago? Es la salvación y debe ser uno de ellos. Entonces se levanta el monstruo murciélago, el Batman y hay pelea de monstruos muy pareja por momentos, Batman va ganando. Entonces lo que es en sí Cthulhu va a entrar a esta dimensión, el Batman se ve afectado y aparece el frasco de Etrigan, termina roto y ahí están los dos espíritus. El del murciélago y el espíritu en llamas que quema el propio Cthulhu, quema todo. El Batman huye, todo estalla y la gente solo ve fuego por las alcantarillas. Gotham ha sido reconstruido por una fundación de Bruce Wayne. Hay estatuas de Oliver Queen y Harvey Dent. Kyle es la cabeza de la fundación y ahora en la ciudad velará por los sueños de Bruce. Pero ahí quedan los murciélagos en el campanario, incluso uno más conocido. ¿Ya se suscribieron? ¿Ya se la vieron? A mí me encantó, ¿qué puedo decir? Todos los personajes que tienen que ver con Batman fueron adaptados para la situación, aún con unos cambios de nombres y eso fue sorprendentemente divertido. También terrorífico. Y este Batman como que no tiene ese código ético por la vida. Lo de la tecnología fue genial, cómo se adaptaban, lo de los rayos ultravioletas, usar las líneas telefónicas, el auto, la adaptación de villanos también. Es una de esas películas donde no sé si más adelante encontrar errores, bueno, teniendo en cuenta que es una adaptación del cómic del mismo nombre, ¿no? Hay diferencias, pero verás que ahora no puedo hacer otra cosa que disfrutarlo. Tal vez si lo hubieran dejado en dos partes hubiéramos disfrutado más de profundizar en los personajes. Es cosa de gustos. De momento solo les puedo recomendar que la vean. Es un Batman muy clásico que se adapta mucho para la época, o sea, en épocas serían como unos 15 años antes de la creación de Batman en la vida real, pero enriquecido con lo mejor de la mitología actual. Comparte tu opinión, likea, dislikea y asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.